Saludos cordiales, muy buenos días, gracias por acompañarnos. Este es el programa En la Polémica. El doctor Osvaldo Hurtado Larrea gobernó el país desde el 24 de mayo de 1981 hasta el 10 de agosto de 1984. Antes había sido vicepresidente de la Nación desde 1979 hasta la fecha en la que asumió el mandato de la República. En el transcurso de su gobierno se respetaron las libertades, se respetaron asimismo las instituciones y se consolidó el proceso democrático que se venía construyendo después de la dictadura. La decisión más criticada de su administración en el orden económico fue la sucretización. Se trató de una medida muy parecida a la que adoptó años después, por ejemplo, Estados Unidos y Europa, para salvar el sistema financiero y las empresas que enfrentaron crisis profundas en el año 2008, hace poco. Según su visión, el Estado ecuatoriano no sufrió ningún perjuicio y más bien la medida permitió evitar un colapso económico con consecuencias lamentables. Una vez terminado su gestión o terminada su presidencia, el presidente Hurtado ha sido un impulsor permanente de la vigencia de la democracia y un actor estelar en el debate institucional del país. Una vez que se han cumplido 5 años de la presidencia de Rafael Correa, sus observaciones y comentarios se vuelven indispensables. Más aún cuando desde la organización Cauce Democrática se hacen pronunciamientos para, según ellos, defender el Estado de Derecho, las libertades públicas y el imperio de la Constitución y de la ley. Esta mañana en el programa En la Polémica, entonces, el expresidente Osvaldo Hurtado. Gracias por acompañarnos, presidente. Quisiéramos empezar por el tema que mencioné sobre la sucretización. Ese es un aspecto que reiteradamente se lo enrostra, doctor. ¿Cómo responderle al país sobre esa medida? Hubo 2 sucretizaciones, pero solo se habla de la mía. Y no se dice una sola palabra de la sucretización que hizo el presidente Febres Cordero. Y tampoco se dice que esa sucretización de Febres Cordero continuó durante el gobierno del presidente Borja. Primera precisión. Segunda, la sucretización de mi gobierno estableció que los deudores que se beneficiaron de ese crédito o de esa transformación de una deuda en dólares en una deuda en sucres debían pagar una comisión al Banco Central por el riesgo bancario que asumían. Y debían pagar una tasa de interés de mercado. O sea que había un costo. Claro, y además de pagar la deuda. Claro, además. Bueno, esas 2 condiciones fueron eliminadas en el gobierno del presidente Febres Cordero. Entonces, a ese gobierno deberían pedirle cuentas, no al mío. Finalmente, los deudores sucretizados pagaron su deuda. No es que se les regaló dinero, se les prestó. Pagaron la deuda en sucres y de esta manera se evitó un colapso del sistema financiero de los bancos. Aquello que el Ecuador vivió en el año 98, 99, habría vivido el año 1983 si yo no sucretizaba la deuda. Y los ecuatorianos habrían pedido sus depósitos. Esto es lo que no dicen los críticos de mi gobierno. Pero un punto más. A ver. Eso exactamente, de acuerdo a las condiciones de los Estados Unidos, hizo el presidente Obama. ¿Y qué se dice hoy día? Que gracias a la sabiduría del presidente Obama, se salvaron las compañías emblemáticas productoras de vehículos de los Estados Unidos, que hoy se modernizaron, pagaron toda la deuda y salieron de la quiebra. Los empresarios, los banqueros se endeudaron en dólares, irresponsablemente. Y fue el Estado el que tuvo que ir a la salvación de estos empresarios. Eso es lo que ocurrió. Exactamente. ¿Y por qué teníamos que pagar nosotros, los ecuatorianos, una irresponsabilidad, entre comillas? Pues es que no pagaron los ecuatorianos. Pagaron los empresarios toda la deuda. Y hay un estudio del Banco Mundial y del Banco Central que demuestra que el Ecuador no perdió, y el Banco Central tampoco, un solo centavo con la sucretización. De tal manera que, si eso era malo,
¿por qué lo hace Europa? ¿Por qué lo hace Estados Unidos? Yo bromeando decía que el Ecuador debería cobrar una regalía por los derechos de autor al presidente de los Estados Unidos y a los presidentes europeos, porque ellos repitieron lo que hizo mi gobierno el año 1983. ¿Podría ser una especie de salvataje? Ese esquema, ese diseño. El nombre que quiera, pero el hecho es que eso no solo que salvó los depósitos de los ecuatorianos al impedir que quiebren los bancos, sino que se salvaron empleos, porque hubieran quebrado muchas empresas, sobre todo guayaquileñas. A mí me criticaban diciéndome que no era amigo de Guayaquil. Bueno, esta medida favoreció a los guayaquileños, porque los empresarios guayaquileños fueron mucho más pródigos en contratar créditos en dólares que los empresarios quiteños. De manera que los más beneficiados fueron los empresarios de la costa, que no eran simpatizantes de mi gobierno, que no eran amigos míos, que eran críticos de mi gobierno. Pero es que un presidente gobierna para el interés nacional, no para sus amigos, no para sus compañeros de partido. Y el interés nacional exigía salvar a los bancos, salvar a las empresas endeudadas, darles un crédito y obligarles a que lo paguen. Claro, siempre y cuando no le cueste eso al Estado ecuatoriano, pues. No le costó. O sea, y existen documentos que lo demuestran. ¿A cuánto ascendió toda la operación? ¿Usted tiene un recuerdo? No lo tengo en la cabeza, ¿no? Pero eran miles de 1.500, 1.800, algo así, millones de dólares. De dólares, sí, que se transformaron en sucres. Okay. En sucres. Doctor Hurtado, usted ha mencionado que una experiencia similar ha tenido que adoptar el gobierno de los Estados Unidos y algunos gobiernos o algunos países europeos. Esto se enmarca en una crisis internacional de los países capitalistas, que en un momento dado han comenzado a flaquear en sus manejos financieros justamente porque el consumo, el sistema, el dinero que está circulando supera el manejo o el control del Estado. Eso es lo que ocurrió finalmente en Europa, pues. Bueno, la crisis no es una crisis enorme, ¿no? No es una crisis que debería preocuparnos en exceso, sobre todo a los latinoamericanos. Y tan cierto es eso, que a pesar de la crisis económica en los Estados Unidos y en Europa, hoy América Latina y en general los países del sur, del llamado tercer mundo, están prosperando como nunca habían prosperado en su historia. ¿Cuál es el motor de la economía mundial en este momento? No es los Estados Unidos, no es Europa, no es Japón, es Asia, África y América Latina. Esto habría sido imposible pensarlo hace 10, 20 o 30 años, cuando la teoría del imperialismo, leninista, marxista, o la teoría de la dependencia de los sociólogos latinoamericanos eran dogmas que creían los políticos del continente como si fueran actos de fe. Hoy esto está sucediendo, entonces pongámosle límites a la crisis. Y luego la crisis la está superando Estados Unidos. Alemania no está en crisis, el norte de Europa no está en crisis. ¿Quiénes están en crisis? Aquellos países que gastaron más de lo que recibían, que hicieron lo que hacen las familias que quiebran, o las empresas que quiebran. ¿Y cuáles son esos países? Grecia en primer lugar, Italia en segundo lugar, España en tercer lugar y Portugal en cuarto lugar. Todos países del sur de Europa, todos países latinos, llamémoslos. Grecia no tanto. Entonces pongámosle perspectiva, pongámosle límites a esta crisis de la que va a salir el mundo. Esa dependencia que tienen los países del sur, nosotros por ejemplo, de los países industrializados, de los países desarrollados, ¿cree que al momento ya no es de esa misma magnitud de antes, que se decía que cuando por ejemplo Estados Unidos estornudaba, nos daba gripe a nosotros? Bueno, la evidencia que estamos conversando hoy demuestra lo contrario. ¿Por qué Asia crece al 7, 8, 9% y Estados Unidos crece al 1% y Alemania a menos del 1%? Bueno, es que los países desarrollados crecieron ya más durante unas décadas anteriores y ahora el crecimiento no es del mismo nivel. Exacto, pero el tercer mundo, Asia,
África y América Latina no habían tenido un periodo tan largo de crecimiento económico. Llevamos alrededor de unos 10 años. Sí. Desde principios del siglo XX, ¿no? ¿Y a fines del siglo XIX. ¿A qué cree usted que obedece ese crecimiento? Bueno, a varios fenómenos. Quizá el más importante, al prodigioso milagro económico chino.